hemos compartido este tema de liderando con muchas personas y ahí está nuestro amigo Pablo Gutiérrez, que él es el presidente de la Sociedad Bíblica del Perú. Estamos muy felices de poder contar con él aquí. Y miren, si bien es cierto, Pablo, ¿te acuerdas de esa foto, verdad? No, no pensabas que la tenía, pero ya ahorita van a pasar con Pablo en un ratito, pero quiero contarles un poco más sobre la historia de Liderando, porque después de estar ya en este proceso de crecimiento, de cada vez más personas, Percy siempre ha sido una persona muy sabia al momento de relacionarse. La experiencia de él, la postura, el conocimiento, la sabiduría de Percy fue tan grande que obviamente comenzó a atraer, porque tú sabes que atrae lo que tú eres, ¿verdad? Entonces yo recuerdo claramente cuando Percy me dijo, Edgardo, hay dos personas que yo te quiero presentar, que obviamente ya era una reunión, y aquí quiero que vean esta foto porque van a reconocer que se están colando tiene que bajar el volumen del audio de ustedes. Sí, sí. Ok. ¿Hay una cámara? Tienen que... Ah, el celular. Okay. Ok, pero esas son cosas del oficio, tranqui, sorry. Bueno, ahí van a reconocer a dos personas, ¿verdad? Está igualita, están igualitos los dos, Dios mío. Estamos igualitos. Fíjate, esa reunión fue una de las primeras reuniones que nosotros tuvimos con Elizabeth Clavo y Julio Mendoza, que se enteraron de lo que nosotros estábamos haciendo aquí en Liderando, ¿verdad? Eso fue un almuerzo en el Hotel Sheraton. O sea, imagínate el nivel, ¿verdad? El nivel. Julio pagó la cuenta. No, siempre, pues si quieren juntarse con Julio, Julio le paga la cuenta, ¿verdad? Ahí Por fe, estamos. por fe, por fe. Por fe. Y bueno, ahí se comenzaron a sumar, tuvimos una siguiente reunión cerca a la oficina. Otra vez otro. Yo lo pago acá. Listo, gracias. Entonces tuvimos una siguiente reunión cerca a la oficina de Percy, ya para finiquitar los detalles y empezamos a trabajar cada vez más y más fuerte. Seguían los eventos, ya Elizabeth estaba participando de todo. Teníamos también otros eventos. Ahí como verás, estábamos en una antigua oficina, estamos con Percy, con Gisela, también estuvimos en otras actividades en el Colegio Gutenberg, ¿verdad? Compartiendo. Ahí hay una maestra que también se sumó, Marisa Reyes. Estuvimos muy felices. La verdad que esto estaba avanzando galopante, galopante. Empezamos nuestras primeras transmisiones por Zoom con personas dando clases y seguíamos dando seminarios, etcétera, etcétera. Yo voy a pasar rápido esto porque seguíamos incluso en mesas de coordinaciones por Zoom porque pues vivíamos en diferentes puntos de Lima y nos reuníamos por Zoom. Ahí tú ves a Julio Mendoza, Elizabeth Clavo, está Gonzalo, está Percy, todo un servidor, y seguíamos reuniéndonos. También teníamos esas reuniones con Julio y con Elizabeth. Siempre nos vas a ver comiendo, siempre, eso no es novedad, eso no es, ¿verdad? Y esta ha sido la última reunión que tuvimos en casa de Gonzalo y Gisela. Estuvimos felices allí compartiendo un rato de lo que es liderando, ¿no? Entonces estábamos muy felices de toda esta reunión. Esta fue la primera reunión después de que Percy partió, ¿no? Esta fue la primera reunión después de que Percy partió a la presencia de Dios y ahí tuvimos que afrontar lo que venía a continuación, ¿no? Y bueno, ahora nos hemos quedado los tres otra vez comiendo, ¿verdad? Después de las reuniones da mucha hambre, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Estas reuniones de planificación son muy cansadas, muy agotadoras. Y estábamos aquí nuevamente con Julio, con Elizabeth, planificando y planificando. Y quiero decir, y quiero terminar esta parte de la historia porque creo que Dios ha acomodado todo de manera perfecta, necesaria. Nos ha permitido incluso asociarnos con diferentes instituciones como la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, con la Municipalidad de Jesús María, con la Municipalidad de Miraflores, con el Rotary Club.
Ahorita estamos hablando con Pablo Gutiérrez para ver cómo podemos seguir sirviendo a una gran comunidad, a una gran cantidad de personas, porque está en nuestra pasión el poder servir. Queremos mostrar estas fotos, amigos, porque esto es liderando, amamos el servicio, lo hacemos de forma gratuita, lo hacemos desde el corazón, porque entendemos que hay un principio de poder sembrar para poder cosechar. Así que eso sería la segunda parte de la historia, mi estimado Julio, mi estimada Elizabeth, porque ahora viene alguien especial, ¿verdad? Yo estoy Así mirando es, aquí. Edgardo. Sí, claro que Así es, sí. Edgardo. Edgardo, todas las cosas que ha mencionado me hace pensar y reflexionar lo que muy bien dice el Salmo, ¿no? El Salmo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si bien es cierto, hay un factor humano, estuvo Percy, estuvo todo, Carolina, estuvo Gonzalo, Mónica, él y tú. Yo creo que el socorro y el auxilio siempre ha venido de Dios y lo que hoy se ha sembrado, lo que se está recogiendo, es producto de personas que han sembrado con buen corazón. Muchas gracias, Edgardo, y le damos paso a Elizabeth para que nos presente a nuestro siguiente Y, y invitado. quiero cerrar con esta partecita, ¿no? Porque ahora somos bendecidos los maestros de contar con el equipo. Quiero cerrar con esta El equipo partecita, A ¿no? sí Porque puede ahora somos pasar equipo. a El equipo A sí puede pasar. Ok. Y tenemos un equipo también, y el club de lectura y muchas cosas que se vienen. Yo me Yo siento soy muy muy afortunada porque porque desde muy joven yo me he visto rodeada rodeada, de ha sido muy bueno. rodearme Rodearme de de personas que siempre han impactado mi vida. Hay una frase que conversaba en uno de estos días con el maestro Julio Mendoza, y creo que esta frase calza muy bien con el siguiente ponente, en la cual tengo el honor de presentarlo. Dice, si he mirado más lejos en la vida, es porque he estado rodeado de personas grandes. Yo no sé si él se acuerda de mí, pero hace muchos años yo tuve el privilegio de trabajar con la Sociedad Bíblica Peruana para la editorial Buena Tierra. En ese momento yo me acuerdo que nos dio la oportunidad de viajar por todo el país enseñando y promoviendo el material educativo para todo lo que es el nivel de niños y adolescentes. En ese momento yo trabajaba en ese editorial y yo ni por aquí pensaba que iba a participar de liderando y que Dios tenía planes más grandes para mi vida. Para mí es un honor presentarlo a Pablo Gutiérrez, al magíster Pablo Gutiérrez en esta oportunidad, porque sé que ha hecho un cambio revolucionario esas estrategias de marketing cuando hablamos con Edgardo de negocios para que la sociedad bíblica siga avanzando. Y te doy gracias, Pablo, porque sé que tu agenda es muy apretada y sé que te estás dando un tiempo para la comunidad y estamos todos muy expectantes con el tema que nos vas a traer el día de hoy, porque estoy convencida que va a sumar mucho para nuestro crecimiento y entusiasmado por todo lo que se va a venir para el 2024 con la Sociedad Bíblica Peruana. Bienvenido, Pablo. Es un honor tenerte con nosotros. Aplausos. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Edgardo, por esta invitación. Realmente honrado de estar participando en su ministerio y en esta conferencia que está relacionado con el aniversario y también está relacionado con la conferencia de Reinaldo Reyes, que tiene que ver con las relaciones interpersonales y tiene que ver con el lenguaje que conecta. Te voy a compartir pantalla en este momento. A ver, para ver. ¿Pueden ver ahí la pantalla? El tema es comunicación eficaz, perspectiva bíblica, ¿no? Este es un tema muy importante y voy a empezar contándole ahí, presentándole a mis dos hijas, ¿no? Y les voy a hablar acerca de Tula. Tula es la que tiene más pelo y a ella cuando la saco a pasear a la calle y se encuentra con otro perro, si el otro perro le ladra, la Tula le ladra más fuerte. Y si el otro perro le enseña los dientes, Tula le enseña también los dientes. Pero ¿qué pasa si el otro perro le mueve la cola? Tula comienza a mover la cola. Y de allí
tú la vas y le huele el trasero, le huele la cola. No sé si ustedes han visto a los perros que hacen eso, ¿no? Y uno piensa de que el perro es cochino, y no es así. Los perros tienen el olfato desarrollado 1000 veces más que el ser humano. Y a través de olerle atrás, está conociendo el humor del perro y está conociendo el sexo del perro. Por si acaso, no es esto, todo esto de acá es química, se llama química, pero por si acaso no es lo mismo cuando un chico y una chica hacen química, por si acaso es algo completamente diferente, ¿no? Pero estoy tocando este tema para introducir el lenguaje que estamos hablando, ¿no? Y yo sé que hay algunos que se despiertan en la mañana, espero que no haya acá así presentes, que se despiertan en la mañana gruñendo y ladrando a todo el mundo, ¿no? Espero, no hay en este grupo ese tipo de gente. Y vamos a tocar rápidamente, también porque el tiempo va avanzando, un ejemplo de proceso de comunicación con un texto bíblico, ejemplo de barreras de comunicación, ejemplo de comunicación eficaz, también con un texto bíblico, y tips de comunicación eficaz. Así que empezamos, ¿no? Y primero definiendo lo de comunicación, que es un proceso de transmisión de información, de ideas de un emisor y un receptor. Y la comunicación eficaz se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor, es decir, con precisión, ¿no? Y acá vemos palabras con una misma raíz: comunicación, compartir información e ideas, comunidad, congregación de personas con intereses comunes, comunión, relación íntima de amistad, participación en lo común y común que pertenece a todos. Y qué interesante que estas palabras que tienen la raíz de comunis son palabras que están relacionadas también con la iglesia, están relacionados con el cristianismo, ¿no? Y el proceso de comunicación lo conocemos: la persona que emite un mensaje, la persona que recibe el mensaje. El mensaje son creencias, pensamientos, sentimientos, puede ser un producto, puede ser un servicio, el canal, el medio por el cual se transmite, y las barreras, que es parte de lo que vamos a tratar ahora, son los obstáculos que impiden que llegue el mensaje o que llegue en forma parcial. Y ahora vamos al ejemplo. Y para el ejemplo es un pasaje que ustedes conocen, Romanos 10, 14, 15, y quiero que en el chat escriban los verbos. Uno, que escriban los verbos que están identificando, y lo otro, que coloquen quién es el emisor, si ese verbo es emisor o ese verbo es receptor, ¿no? Entonces leemos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces vamos a ver en el chat, a ver si han colocado alguno los verbos, o no sé si están habilitados para colocar. Ya, entonces es emisor o receptor, invocar, ¿no? A ver, otro verbo que coloquen. Y vamos avanzando porque el tiempo va corriendo, y allí podemos ver los verbos: invocar, creer, oír, predicar, enviar, anunciar, ¿no? Y quién es el receptor y quién es el emisor, ¿no? Entonces, el receptor es aquel que oye, que cree y que invoca. Hay toda una secuencia, ¿no? Entonces, primero tiene que oír para creer y después invocar. Y el emisor es aquel que es enviado, que predica y que anuncia, ¿no? Y el mensaje es las buenas nuevas, ¿no? Y el canal es la iglesia. La barrera, que no está siendo anunciado, que hay una urgencia de que sea anunciado, pero no hay quien comunique, ¿no? Y podemos tener el mejor producto del mundo o el mejor servicio del mundo, pero si no lo comunicamos, de nada sirve. Y ahora vamos a ver, vamos a continuar. Uy, no avanza la diapositiva. Ahí está. Una barrera de comunicación. La primera Biblia que llegó al Perú. El encuentro del Inca Atahualpa con el fray Valverde. Se dice que le entregaron una Biblia al Inca Atahualpa, se la puso al oído y la arrojó al piso. Yo creo que todos nos han enseñado esa historia en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Y en la realidad, ¿qué cosa lo que pasó, no? Lo que hizo el Inca Atahualpa es, se la puso al oído y la arrojó al suelo. En ese tiempo
no solamente era la sumisión al rey de España, sino también la sumisión a la religión en aquel tiempo. Y el hecho de que tirara la Biblia al piso fue considerado como una afrenta, como un rechazo, y fue condenado a muerte, y hubo una gran matanza de indígenas en ese momento. ¿Y qué cosa lo que pasaba? ¿No? Era que era una cultura completamente diferente. Atahualpa no conocía lo que era un libro, eso era algo de Europa, ¿no? No sabía leer ni escribir, ¿no? Esta era una barrera personal, pero tampoco tenía por qué saber leer y escribir, era analfabeto, ¿no? El concepto de Dios era diferente, era otra barrera, una barrera religiosa. Para él era el sol, eran las montañas. Y por último, una barrera social, ¿no? Que la Biblia estaba en latín, ¿no? Ni siquiera él le estaban traduciendo. Entonces, esto pasó con la primera Biblia que llegó. Y ahora vamos a conocer un ejemplo de lo que es comunicación eficaz. Y este es un pasaje de la mujer samaritana. Son 42 versículos, pero ahí está el resumen, ¿no? Que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Que Jesús visitó el pueblo de Samaria, que estaba en el norte, estaba cansado, se sentó junto al pozo para descansar, era mediodía, el sol estaba muy caliente, la samaritana vino a buscar agua y se sorprendió cuando Jesús le pidió agua. Jesús conversó con ella largamente, le habló de las cosas que ella había hecho, le dijo que él era el agua viva y que era el Mesías. La mujer samaritana quedó impactado, que corrió para contarle a todos sus amigos acerca de Jesús, y como consecuencia muchas otras personas escucharon y reconocieron a Jesús como Salvador, ¿no? Y ahora vemos cómo Jesús rompió barreras. Y lo primero es que rompió barreras culturales. Ahí vemos en Juan 4:9, dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, ¿no? Entonces, no se llevaban entre sí, incluso cuando tenían que pasar los judíos por Samaria, preferían rodear toda la ciudad para no pasar por Samaria. No podían sentarse en la mesa para comer con ellos. Hasta su vestimenta es distinto, ¿no? Entonces, los judíos usaban flecos blancos y los samaritanos usaban flecos azules. Era como si se encontrara alguien antes de un partido, de un clásico, con el polo de la U, con el polo de la Alianza, ¿no? Y renegaban de su parentesco que tenían entre ellos. Los judíos los consideraban como que fueran mestizos, como que eran impuros, que se habían mezclado con paganos, ¿no? Sin embargo, Jesús rompe barreras, no solamente en este pasaje, sino también con el pasaje de buen samaritano, ¿no? Entonces, aquí vemos que rompe barreras culturales, pero también rompe barreras personales. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿no? Entonces, aquí vemos de que Jesús le dijo una verdad personal, ¿no? Acerca de su realidad. Y en ese contexto, una persona no podía ser divorciada ni entre judíos y samaritanos más de 2 o 3 veces. En este caso era 5 veces, ¿no? Y esto era considerado como una violación del 7º mandamiento. Sin embargo, Jesús vio su condición de necesidad moral y espiritual y no la demandó ni la condenó. Y eso hizo que Jesús vaya avanzando en su evangelización. Y también vemos que Jesús supera las barreras de creencias religiosas, ¿no? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿no? Entonces, había también el conflicto religioso, los samaritanos decían que se debe adorar en la montaña de Gerizim, los judíos decían que se debe adorar en Jerusalén, había un templo en Gerizim que los judíos habían destruido, ¿no? Y había toda una situación de conflictos religiosos. Sin embargo, Jesús evitó la discusión, ¿no? De dónde se debe adorar y que no estaba limitado al lugar, sino que era en espíritu y verdad. Y Jesús
también superó las barreras sociales. En ese momento llegaron sus discípulos y se extrañaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿No? Entonces, en aquel tiempo la mujer era considerado como un objeto, al hombre se le consideraba como autoridad, a la mujer se le consideraba como sumisa, ¿no? E incluso los que eran rabinos, a Jesús se le consideraba maestro, no podían hablar con una mujer fuera de la casa, ni siquiera con su esposa. Los fariseos, cuando caminaban y se encontraban con una mujer, cerraban los ojos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, lo consideraban seguro inapropiado, ¿no? Y era considerado al nivel de las clases hasta de los esclavos, ¿no? Y algunas veces se les enviaba incluso a prostituirse, ¿no? Entonces, y en este caso no era una mujer muy recatada. Por eso es que los discípulos se escandalizaron, estaban horrorizados de que estaban viendo a su maestro hablando con una mujer que no era muy recatada y encima era samaritana. Ahora vamos rápidamente a los principios de comunicación eficaz que podemos ver también aquí y otros principios de comunicación eficaz, ¿no? Y lo primero que podemos decir acá son 6 principios: proactivo, conocer a la audiencia, se prepara, construir vínculos, sabe conectar, sabe impactar. Y lo primero es ser proactivo, ¿no? Entonces, la decisión de Jesús de que se acercó a la mujer, ¿no? Tomó la iniciativa, Jesús le dijo, dame de beber. Y en antes que leímos el pasaje de Romanos 10, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay que tomar la decisión de comunicar. Y lo otro es las formas de contacto. En esta cosa, las formas de contacto fue el pozo del agua. Y a través del pozo del agua pudo comunicar una verdad espiritual. Si conocieras el don de Dios, que quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva, ¿no? Entonces también en lo que es la comunicación proactiva hay la intencionalidad, es decir, hay un propósito, hay un objetivo, hay un enfoque que uno tiene que establecer. Y Jesús se interesó en la mujer. Tiene que ver también un interés en la comunicación. Y en la conversación también hay una conversación que es uno a uno. Esa es la conversación one to one. Es una conversación de diálogo, no es un monólogo. Y como vemos, acá ha habido un diálogo, ¿no? Y en lo que dice la teoría es que uno debe participar 45% y escuchar un 55%, que la conversación debe ser fluida, clara, precisa y concisa, ¿no? Y eso de que sea fluida, ¿no? Es que siga a través de un hilo conductor, ¿no? Que siga esta comunicación. Muchas veces, cuando uno se comunica, hoy en día hay un sistema de comunicación de atención automatizada, ¿no? Y uno quiere tomar contacto con la persona, uno quiere hablar con la persona. No es lo mismo que estar marcando opciones 1, 2, 3 en el autobús que estar dialogando con otra persona, estar hablando con un asesor. La comunicación tiene que ser clara también, ¿no? Hay personas que les gusta mostrar que saben hablando en forma complicada, ¿no? Había una persona que cuando enseñaba decía, voy a hablarles ahora sin un lenguaje ampuloso, ¿no? Con un verbalismo escueto y con una comunicación afable y con una sintaxis sencilla. Y lo que estaba diciendo era todo lo contrario a lo que tenía que hacer, ¿no? Y también tiene que ver precisión en lo que uno dice, en función a los objetivos que uno quiere. Y tiene que ser conciso, ¿no? Nosotros tenemos una traducción que se llama traducción lenguaje actual y son frases concisas para que se entienda. Entonces, lo primero es ser proactivo. Lo segundo es conocer a la audiencia. Jesús conocía a la mujer samaritana, sus aspectos culturales, aspectos religiosos, aspectos personales, aspectos sociales, ¿no? Conocía sus necesidades. Y el apóstol Pablo también, ¿no? Él decía, cuando estoy con los judíos, vivo como judíos. Cuando estoy con los gentiles, con los que no son de la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, ¿no? Me he hecho igual a todos
para que se salven, ¿no? Entonces se hacía a los judíos, hablaban en el lenguaje de ellos, entonces nosotros también tenemos que ser así, ¿no? Y hay una escala de necesidades, en el caso de la Biblia, hay una necesidad que es una necesidad primaria y hay una necesidad de estudiar la Biblia, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hemos visto y nosotros pensamos que cuando aparecieron las aplicaciones digitales, apareció la tablet, se iba a dejar de vender la Biblia impresa o distribuir la Biblia impresa. Y no es así. La gente sigue amando su Biblia impresa porque uno la marca, pone anotaciones a los costados y no es lo mismo que con un celular que cuando le están entrando notificaciones. Entonces es diferente cuando uno estudia la Biblia, ¿no? Y para eso también tenemos que, para conocer la audiencia, tenemos que preguntar, tenemos que hacer investigación de mercado, ¿no? Y como tercer aspecto, ¿no? Ya hemos visto uno, ser proactivo, conocer a la audiencia, y la tercera es la más importante, la preparación, ¿no? Entonces Jesús rompe barreras teológicas, culturales y sociales. La mujer le reconoció, parece que tú eres profeta, conocía las escrituras, le seguían multitudes cuando alimentó a los 5.000, despertaba envidia eso en los fariseos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer también es conocer qué cosa es lo que deseamos comunicar, ¿no? Comunicar las ideas principales y, como hemos dicho, seguir un hilo conductor. Hay una técnica que se llama elevator speech, que es en el lapso que uno está en el ascensor, una persona tenía que presentar un proyecto a otra persona porque lo encontró en el ascensor. Y esta técnica se llama así, elevator speech. Es decir, tenemos que preparar nuestro speech en un corto tiempo, ¿no? Y así que tenemos que prepararnos y decimos que todo trabajo es 10% inspiración y 90% transpiración, ¿no? Y es como hacer un plato de comida, demora mucho tiempo y nos lo comemos rápido, ¿no? Entonces es así, ¿no? Y acá hay otros versículos. El mismo apóstol Pablo decía cuando estaba preso, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas y también tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Y en el mismo capítulo le dice a Timoteo, entre tanto que me voy, ocúpate de la lectura. El cuarto aspecto para la comunicación eficaz son los vínculos personales, ¿no? Entonces ahí hemos visto un montón de fotos de Ricardo Sagaceta sentado en la mesa comiendo, ¿no? Entonces, a Jesús se le decía comilón y bebedor, así que Edgardo, no te preocupes, a Jesús se le decía comilón y bebedor, ¿no? Y Jesús hablaba en el camino, en las plazas, en las playas, en los funerales, en el pozo, ¿no? Y pasó 3 años con sus discípulos, quienes fueron testigos de Jesús. Y también para comunicar tiene que ver credibilidad, ¿no? En lo que dice, ¿no? Entonces, hace poco la presidenta dijo en el extranjero que en el Perú todo está en calma, ¿no? Entonces ya sabemos qué reacción tuvo. Y para eso tenemos que salir de las cuatro paredes, tenemos que buscar espacios de encuentros, temas de interés, ¿no? Y romper la barrera. Y Jesús mismo allí, en el pasaje con la samaritana, vinieron los samaritanos a él y le pidieron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y el penúltimo punto, saber conectar, ¿no? El saber escuchar, el saber atender, el saber preguntar, el saber alentar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque hay este versículo que dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso lo repite Jesús varias veces, ¿no? Entonces, ahí el énfasis es de que hay que escuchar. Y por algo Dios nos hizo 2 oídos, ¿no? Y una boca para escuchar más. Y debemos controlar el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno habla, ¿no? Uno presenta, ¿no? Y también tenemos que atender. En la pandemia, muchas cosas se hacían por Zoom y era difícil que la persona esté presente mentalmente. Y ahora que hemos regresado a la presencialidad, también es difícil de que la persona esté presente físicamente y que esté presente mentalmente. Y ya hemos dicho, ya nos ha explicado el expositor anterior, ¿no? De que hay que llegar a la mente y al corazón de las personas, ¿no? Entonces, a la plena conciencia. Y hay un versículo que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿no? Y tenemos que hacer preguntas también
a mí me gusta mucho una serie, me gustaba La Ley y el Orden, y la mitad de la serie, en todos los capítulos, era el estar haciendo preguntas a los sospechosos para lograr descubrir al final quién era el culpable. Y la parte de reforzar también es bastante importante. Hay una canción de los Beatles que se llama Yellow Submarine. Esa fue la primera canción en la cual se repetía cada rato Yellow Submarine, Yellow Submarine. ¿Para qué? Para que la gente recuerde el título del álbum. Y hay un versículo que se repite 87 veces, que es, recuerda que te saqué de la tierra de Egipto. Eso se repite 87 veces en la Biblia, ¿no? Y acá hay otros versículos también, ¿no? En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y esta fue la primera revelación de Jesús como Mesías Salvador, y lo hizo a una mujer samaritana. Y el último punto es el saber impactar, ¿no? El avanzar en la comunicación, ¿no? Ahí dice en Juan 4:17, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed jamás, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Bueno, a veces decimos que las mujeres son exageradas. En este caso sí es verdad, la mujer era exagerada porque dice que le había dicho todo cuanto ha hecho y no será este el Cristo, ¿no? Y como resultado de eso, creyeron por la mujer y también creyeron por la palabra de Jesús, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? El hablar con metáforas, ¿no? Jesús utilizaba mucho lo que son las metáforas. Los datos se mencionan bastante en la Biblia, ¿no? Sansón mató a 1000 hombres con una quijada. La alimentación de los 5000. La predicación de Pedro, que 3000 personas se convirtieron, ¿no? Entonces, se menciona mucho lo que son datos y los testimonios, que ya hemos visto por el testimonio de la mujer, que las personas conocieron también en el pueblo, ¿no? Y al final es el beneficio de lo que estamos comunicando, que es al final lo que buscamos al comunicar el objetivo, que es el bien para la otra persona, ya sea de lo que deseamos comunicar, es la transformación de la persona. Y de eso se trata de la comunicación eficaz, de sintonizar, ¿no? De ver, de llegar lo que uno tiene en la mente hacia la otra persona. Y ya terminando, como conclusión, Jesús pagó el precio, se dio a sí mismo por nosotros, ¿no? Y la clave para comunicar también es nosotros reconocer que en la escala de valores el Señor está arriba de nosotros. Tenemos que amar a la persona que va a ser nuestro receptor, nuestro interlocutor, y también tenemos que amar aquella cosa que nosotros queremos que la otra persona reciba. En nuestro caso es el mensaje de la Biblia. Y ahí hay un mundo enfermo, y para terminar la reflexión, estamos atravesando por guerras, problemas de migración, un gran secularismo, ideologías, violencia, corrupción en nuestro país. Y lo paradójico es que en el lugar donde estuvo la estrella de Belén y se cantó Noche de Paz, ahora el cielo se ilumina por bombas y hay todo lo contrario, hay guerras, ¿no? Y esa es la labor del líder. La labor del líder que uno tiene es influenciar. Y esa es la misión que también tenemos nosotros como sociedad bíblica, de influenciar, pero influenciar a toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Pablo Gutiérrez. De verdad me quedo con varias cosas. Y bueno, te comento que en la comunidad de Liderando sí estamos siendo muy intencionales en ser influyentes con las personas. Estamos ocupándonos de la lectura dirigido por la doctora Ana Valeriano, que mientras te escuchaba decía, wow, estamos en este proceso. Entonces seguimos avanzando. Nos has desafiado a que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Poderosos amigos líderes, recuerden, si me quedo con una parte de la ponencia del magíster Pablo Gutiérrez, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
Y bueno, continuamos la celebración y vamos a tener 10 minutos porque quiero presentarles ahora 3 personas más. Una es del extranjero, Dianita de Ecuador, a Roselina, mujeres empresarias, cómo la comunidad de Liderando ha impactado en sus vidas. Una vez más, Jenny tiene este espacio de conducción. Adelante, mi estimada Jenny. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, a ver un momentito que aquí estamos organizándonos. Gracias, María. Bueno, ahora continuamos, como dice Elisa, con